Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. En el vídeo de hoy vamos a aprender a trabajar con un objeto que viene integrado dentro de Processing que se llama PyVector. Para definir la posición, la aceleración o la fricción siempre estamos utilizando variables X e Y. Para añadir otras fuerzas como la gravedad o el viento, también vamos a tener que utilizar dos parámetros para definir los ejes X e Y. Processing nos proporciona un objeto llamado PyVector que facilita la agrupación de X e Y dentro de un vector. Conocido como vector geométrico o vector euclidiano, un vector se dibuja típicamente como una flecha. La dirección indica hacia dónde está la flecha apuntando y la magnitud es la longitud misma. Como podéis ver en pantalla, en lugar de tener que escribir 4 variables, 2 para la posición X e Y y otras 2 para la velocidad en X y en Y, podemos simplificarlo creando dos vectores, uno de localización y otro de velocidad. Dar este primer paso en el uso de vectores no nos permitirá hacer nada nuevo. Simplemente agregar vectores no hará mágicamente que nuestros programas simulen física. Sin embargo, simplificarán nuestro código y nos proporcionarán un conjunto de funciones para operaciones matemáticas comunes que ocurren una y otra vez mientras el programa está en movimiento. Una forma de pensar en un vector es la diferencia entre dos puntos. Considéralo como podrías proporcionar instrucciones para caminar de un sitio a otro, o cuando estamos viendo el típico mapa del tesoro que te dicen ve 3 pasos al este y 4 pasos al norte, o ve 2 pasos al este y 1 paso al sur. En esencia, un PyVector es solo una manera conveniente de almacenar dos valores, o 3, como veremos en los ejemplos 3D. Entonces, float x es igual a 100, float y es igual a 100, se puede traducir como PyVector location es igual a new PyVector y entre paréntesis 100, 100. Y de la misma manera podemos ahorrarnos el tener que escribir dos variables para especificar la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora tenemos dos objetos vectoriales que son localización y velocidad y estamos listos para implementar el algoritmo para el movimiento. ¿Cuál es la fórmula para crear movimiento? Bueno, pues ya la vimos. Es localización es igual a localización más velocidad, que traducido a variables con primitivas sería x es igual a x más x speed, y es igual a y más y speed. Si la velocidad es un vector, la diferencia entre dos puntos, ¿qué es la ubicación? ¿Es un vector también? Bueno, técnicamente se puede argumentar que la ubicación no es un vector, ya que no describe cómo moverse de un punto a otro. Simplemente describe un punto singular en el espacio. Sin embargo, otra forma de describir una ubicación es el camino tomado desde el origen para alcanzar esa ubicación. Por lo tanto, una ubicación puede ser el vector que representa la diferencia entre ubicación actual y el origen. Vamos a examinar los datos subyacentes tanto para la localización como para la velocidad en, por ejemplo, una bola que rebota. En un ejemplo simple, la localización sería X e Y y la velocidad podría ser la velocidad en X y la velocidad en Y. Observa cómo estamos almacenando los mismos datos para ambos, dos números de coma flotante, una X y una Y. Si tuviéramos que escribir nosotros la clase PyVector, comenzaríamos con algo bastante básico. Vamos a verlo con un ejemplo de Processing. Podríamos empezar a escribir, que esto no hace falta que lo hagáis, simplemente este objeto ya está escrito, simplemente lo que quiero que entendáis es cómo está escrito. Bueno, pues
escribiríamos class pVector y definiríamos una variable decimal en x, una variable decimal en y. Luego crearíamos el constructor y dentro, bueno, pues creamos la variable con la temporal x y variable con la temporal y diríamos que x es igual a temporal x y es igual a temporal y. ¿Y cómo hemos dicho que podríamos traducir esto? Bueno, pues tendríamos que crear un pVector location es igual a new pVector y aquí dentro, bueno, como hemos dicho que este es el constructor, bueno, pues podríamos definirlo como 100. Otro pVector que podríamos definir como velocidad sería igual a new pVector y bueno, como parámetros podríamos poner 1 y 3,3. Ahora ya tenemos dos objetos vectoriales que definen la posición y la velocidad. Bueno, estaríamos listos para implementar el algoritmo para el movimiento, que hemos dicho que sería location es igual a location más velocity. En un mundo ideal podríamos escribir esto dentro de nuestro código, pero en Processing el operador de suma está reservado para valores primitivos, o sea, enteros, flotante, etc. Entonces no podemos usar el símbolo más para sumar vectores. Processing no sabe cómo agregar esos valores, pero la clase pVector incluye funciones para operaciones matemáticas básicas. Antes de continuar mirando la clase pVector y su método add, vamos a examinar la suma vectorial usando la notación que se encuentra en los libros de física y matemáticas. Los vectores se escriben normalmente en negrita con una flecha en la parte superior, como veis, vector u. Digamos que tenemos dos vectores, el vector u y el vector v. El vector u tiene dos valores, 5 y 2, y el vector v tiene 3 y 4. Bueno, cada vector tiene dos componentes, que es un x y un y. Para sumar dos vectores simplemente agregamos ambos, x e y los sumamos. O sea, debemos sumar los dos parámetros de x, que serían 5 y 3, y los dos parámetros de y, que serían 2 y 4. Entonces el resultado de la suma sería un nuevo vector denominado w y que sería igual a 8 en el parámetro de x y 6 en el parámetro de y. Creo que gráficamente se ve bastante mejor que como lo acabo de explicar, pero bueno, es para que entendáis cómo se suman los vectores, o sea, se sumen por un lado las x y por otro lado las y. Veamos esto en el ejemplo que estábamos viendo de Processing. Si quisiésemos añadir la función de sumar, que reitero, esto ya está escrito, es simplemente para que veáis cómo se construyen las funciones dentro de, o los métodos, mejor dicho, dentro del objeto. Bueno, pues tendríamos que decir que void add, que es la función que sirve para sumar vectores, bueno, pues dentro, ¿qué es lo que sumamos? Bueno, pues sumamos otro objeto vector, pVector, y aquí, por ejemplo, lo denominamos v. Y dentro de esta función debemos decirle, bueno, pues que x es igual a x más el vector que pasamos a nuestro método punto x. Y y es igual a y más el vector que pasamos a nuestro método punto y. De esta manera accedemos al parámetro x y al parámetro y de nuestro vector. Y ahora que ya hemos visto cómo se define nuestro método sumar vectores, bueno, pues podemos volver a nuestro ejemplo de bola que rebota y su algoritmo de localización más velocidad e implementar la suma de vectores.
Entonces, en lugar de escribir location es igual a location más velocity, que sería la fórmula, bueno, vamos a tener que escribir location.add y como parámetro de esta función vamos a meter velocity. Y así, de esta manera, es como nosotros vamos a poder sumar vectores. Entonces, vamos a seguir con nuestro programa. En primer lugar, vamos a crear un void setup y le vamos a decir, bueno, pues que queremos una ventana de visualización de 1000 por 1000 y en location, bueno, en realidad vamos a dejar simplemente, vamos a coger esto y lo vamos a pegar aquí abajo y aquí vamos a decir que velocity, bueno, pues que velocity es igual a new p vector 1,3,3. Vale, nos falta aquí el punto y coma. Vale. Esto, si queréis, bueno, simplemente lo he escrito para que veáis cómo funciona un objeto vector cuando creamos su clase, pero si lo elimino, vais a ver que no da error, ya que esta clase de pvector ya os he dicho que está creada por Processing, ¿vale? Entonces no hace falta que lo creéis. Lo que he estado haciendo es simplemente que vieseis cómo se han creado los métodos para sumar vectores. Vamos a escribir ya nuestro draw, void draw. Bueno, y aquí dentro voy a crear un background. En este caso, bueno, voy a ponerlo blanco. Y aquí le decimos que location.add velocity. Y ahí ya tenemos sumado nuestros dos vectores. Bueno, vamos a crear un if y le vamos a decir que si location.x, o sea, al llamar al vector location y poner .x estamos accediendo al primer parámetro. Si location.x es mayor que el width o location.x es menor que 0, bueno, pues cuando eso suceda, velocity.x es igual a velocity.x por -1. Lo que hacemos es invertir el valor de x. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el eje y. Bueno, voy a copiar y pegar para ir un poco más rápido. A ver, si location.y es mayor que la altura o location.y es menor que 0, bueno, pues velocity.y es igual a velocity.y por -1. Volvemos a invertir los valores de velocidad. Voy a quitar esto de aquí abajo ya. Y bueno, ahora vamos simplemente a dibujar nuestra elipse. Stroke le voy a poner 0. Fill, relleno, le voy a decir que quiero 125. Y elipse, fijaos aquí, porque no podemos poner location y luego un diámetro, ¿vale? Ahora comentaremos esto detenidamente. Sino que tenemos que poner location.x para el eje X y location.y para el eje Y. Vale, me falta una coma aquí. Vale. Y vamos a darle al play a ver qué pasa. Vale, tengo un fallo. Vale, aquí me falta un paréntesis. Vuelvo. Y aquí me falta otro paréntesis. Volvemos a intentar. Vale. Vale, vamos a subirle un poco la velocidad. Vale, aquí es donde estoy cometiendo el error. En lugar, tengo que poner menor que 0 y menor que 0. Veamos si ahora funciona. Vale, ahora sí.
Vale, me había equivocado en los símbolos, ¿vale? En lugar de location.x es menor que 0, había puesto location es mayor que 0, entonces me estaba dando un error. Bien, vamos a subirle un poco el radio, o sea, el diámetro. Vale, bueno, y aunque no se ajuste, ya que tendríamos que incluir una variable de radio, vamos a hacerlo ahora mismo. Float radius es igual a, vamos a ponerlo 25. Vale, y aquí es mayor que width menos radius menos radius más radius. Y aquí tengo que decirle que es radius por 2. Vale, vamos a ver si esto funciona. Vale, esto ya se ajusta mejor a nuestra ventana de visualización. Bueno, como estáis viendo, lo que estamos haciendo es trabajar con un objeto PyVector, ¿vale? Que no ha hecho falta que lo construyamos nosotros. Estos objetos los podemos en realidad integrar dentro de nuestros objetos. Lo vamos a ver en un ejercicio un poco más adelante. Es importante comprender que todavía no nos podemos dar cuenta del poder que tiene la programación con vectores, ¿vale? Una pelota que rebota y sumarle un vector es solo el primer paso. A medida que avancemos en un mundo más complejo, con múltiples objetos y fuerzas múltiples, los beneficios de utilizar PyVector serán más evidentes. Sin embargo, hay que señalar un aspecto importante de la transición a los vectores, que aunque estemos utilizando objetos PyVector para describir dos valores, la X y la Y de location y la X y la Y de velocity, vamos a tener que utilizar a menudo esta referencia para acceder a través del punto al valor tanto de X como de Y de nuestro vector. Como ya he comentado antes, la función elipse no acepta un vector como argumento. Una elipse solo se va a poder dibujar con dos valores escalares, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, lo que debemos hacer es profundizar en el objeto PyVector y extraer los componentes X e Y con la sintaxis de puntos orientada a objetos. Aquí me estoy refiriendo a este punto, que especifica que necesitamos el valor de X para definir la localización de X de nuestra elipse y, en el caso contrario, la localización de Y. Y el mismo problema surge cuando se prueba si el círculo ha llegado al borde de la ventana y necesitamos acceder a los componentes individuales de ambos vectores, ubicación y velocidad. Aquí me refiero, bueno, pues a este parámetro, que si location.x es mayor que width menos radius, o en caso contrario location.x es menor que 0 más radius, bueno, pues en ese caso invierte la velocidad pero solo en el eje X, y lo mismo sucede con el eje Y. Bueno, aunque os parezca un poco lío ahora esto de los vectores, como todo lo que estamos aprendiendo últimamente, lo que va a conseguir esto es que con menos líneas de código consigamos programas que hagan cosas mucho más complejas. Cuando empecemos a aplicar fricción, viento, gravedad, velocidad, bueno, todo eso, si lo tenemos que ir traduciendo en variables de X e Y, bueno, pues es mucho más engorroso. Entonces, de esta manera, aplicando estos nuevos conocimientos, vamos a poder tener mucho más potencial a medida que avancemos. Voy a dejar este vídeo aquí y vamos a hacer un segundo vídeo dedicado solamente a vectores y las posibilidades que tienen, porque bueno, en este caso solamente hemos aprendido a sumar vectores, pero debemos aprender también a restar vectores, multiplicar, dividir, normalizar, etc. Entonces,
Este vídeo yo creo que está bien para introducir el objeto PyVector y introducirnos en trabajar con vectores en Processing. Y el siguiente, bueno, simplemente profundizaremos y veremos todas las operaciones que podemos hacer con vectores y trabajaremos en algunos ejemplos sencillos, como ha sido este caso. Y hasta aquí llega este breve tutorial, espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.